Hola, mi nombre es Diego Silva y hoy día te voy a enseñar qué son los signos vitales y para qué nos sirve saberlos. Este video primero lo voy a dividir en dos partes. Una en la que voy a explicar cada signo vital, voy a dar una breve explicación para qué nos sirve y cómo tomarlo. Y en el otro voy a hacer una especie de simulación para darles una idea de cómo hacer o cómo tomar de una manera eficiente y rápida en un corto plazo de tiempo la mayor cantidad de signos vitales, ya que la idea de tomar los signos vitales es, no sé, si es posible tomar dos al mismo tiempo, para aprovechar el tiempo que tenemos con nuestro paciente, que puede ser muy acotado. Es importante conocer los signos vitales porque es una manera de controlar el estado que está nuestro paciente, ya que los signos reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, como son el cerebro, el pulmón, el corazón, y estos expresan de una manera inmediata los cambios fisiológicos que suceden en el organismo. Los signos vitales son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso o saturación de oxígeno y la presión arterial. Son 5. Esta última, la presión arterial, no la voy a abordar tan a fondo, ya que en un próximo video quiero explicar cómo se toma y hacerlo bien, ya que es un proceso como más largo, se podría decir, y prefiero hacerlo en un video aparte donde explico cómo tomar paso a paso la presión arterial. ¿Y cuándo tomamos estos signos vitales? ¿En qué momento? Lo tomamos al ingreso y egreso de un paciente, o sea, cuando llega y cuando se va, cuando el paciente está hospitalizado y según horas que se les tengan que tomar los signos vitales, antes de levantarse y deambular por primera vez, muy importante, ya que un paciente tal vez, no sé, tiene la presión muy baja y se va a levantar y se va a caer, se va a terminar como desmayando, le va a dar un soponcio. Pero eso, entonces es muy importante tomar los signos vitales antes y después de hacer una intervención y cuando hay cambios de estado de salud en el paciente. El primer signo vital es la temperatura. La temperatura existe tanto central como superficial. Central es como la temperatura que tenemos adentro de nuestro organismo, mientras que la superficial es la temperatura que está como en nuestra piel y en las distintas zonas de nuestras extremidades de nuestro cuerpo, como por ejemplo la axila, la boca, la ingle. Y esta, tanto la central como la superficial, tienen que estar en un rango que de 36 a 37 grados, que eso es como lo normal, se podría decir, ya que las variaciones patológicas de la temperatura sería, por ejemplo, si tengo arriba de 37,5 grados, estoy en un estado subfebril. Si paso los 41 grados, ya tengo una hipertermia. Y si estoy bajo los 35 grados, tengo una hipotermia. Entonces por eso entre 36 a 37 grados es como la temperatura ideal que debería estar en nuestro cuerpo. La herramienta que usamos para medir la temperatura es un termómetro, el cual puede ser de mercurio o puede ser digital. El procedimiento para medir la temperatura es explicarle primero al paciente. Siempre que vamos a tomar signos vitales hay que explicar al paciente lo que le vamos a hacer. Entonces le explicamos que vamos a tomar la temperatura, limpiamos el termómetro y se lo colocamos en la zona en que vamos a tomar la temperatura, la axila, la boca, rectal, en la ingle. Si es un termómetro de mercurio, hay que fijarnos de que el marcador esté en cero, lo mismo que si es un digital, pero hay que fijarnos más en el de mercurio porque este puede tener algún problema o algo. Entonces le ponemos el termómetro, si es de mercurio esperamos 3 minutos y si es digital esperamos hasta que marque la temperatura que tiene el paciente. Y después de eso anotamos la temperatura que tiene nuestro paciente para después ir viendo cómo va evolucionando en el tiempo. Siempre hay que anotar estos datos porque siempre nos van a ayudar a ver cómo va evolucionando nuestro paciente. Los factores que pueden afectar la temperatura corporal es, por ejemplo, la edad, ya que los adultos mayores con el paso de los años vamos perdiendo tejido adiposo. Entonces también vamos perdiendo calor y es por eso que siempre los adultos mayores eh, están más abrigados y todo eso, porque van perdiendo tejido adiposo y obviamente también otro tipo de tejidos que pueden ayudarlo a producir calor. El ejercicio también, uno obviamente va a tener mayor temperatura cuando hace ejercicio porque aumenta la vasodilatación. Otros factores como los niveles hormonales, el estado nutritivo, por lo mismo que la cantidad de tejido adiposo que tenemos, los embarazos, comida y los estados de la piel.
Ahora, la frecuencia cardíaca es la onda pulsátil de la sangre producida por la contracción del ventrículo izquierdo y que produce una expansión y contracción de los vasos sanguíneos. La frecuencia cardíaca nosotros la medimos mediante el pulso periférico de una arteria superficial, ya que lo que nosotros hacemos es comprimir una de estas arterias sobre una superficie ósea. Entonces, lo que al final sentimos es, estamos comprimiendo la arteria al vaso y sentimos cómo pasa el flujo de sangre cada vez que el corazón se contrae. El corazón hace así y la sangre sale así. Y nosotros, como estamos comprimiendo esa arteria, sentimos cómo pasa el flujo de sangre a través de esa arteria. Así. Entonces el corazón se contrae, envía la sangre y nosotros sentimos ese flujo. Entonces decimos como, ya, se contrajo una vez, se contrajo 2 veces, se contrajo 3 veces. Todo eso comprimiendo una arteria superficial sobre una superficie ósea. Hay muchos lugares donde podemos palpar la frecuencia cardíaca y según lo que necesitemos vamos a palpar según la zona. Para palpar, lo ideal no es hacerlo con la punta de los dedos así, sino con esta zona de nuestros dedos, ya que son más sensibles y nos permiten como sentir mejor cuando fluye la sangre. Y también no generan tanta presión, pero tienen una mayor área de contacto, entonces va a ser de una forma más fácil sentir algo. Una de las zonas que podemos palpar es el pulso temporal, que es la arteria temporal que se palpa sobre el hueso temporal en la región externa de la frente, o sea, acá, y que va en un trayecto desde la ceja al cuero cabelludo, o sea, está en esta zona. Es muy fácil de palpar. Uno tiene que ir tocándose y uno se la sienta al tiro. Por ejemplo, yo me la siento acá. Así que inténtalo. Otra es el pulso carotidio, que se palpa sobre el recorrido de las arterias cariotidias en la zona medial anterior del esternocleidomastoideo. Este es como el pulso común que siempre usan en las películas. Nos ponen aquí el esternocleidomastoideo, lo encontramos primero, está acá, ahí, y nos ponemos un poco de presión y lo vamos a sentir al tiro. Así que inténtalo. El pulso braquial se palpa en la cara anterior del brazo hacia medial del bíceps. Se usa mucho en los niños, en pediátrico, ya que es mucho más fácil tomar este pulso que tomar el pulso carotidio. Entonces, este se encuentra como por aquí, como debajo del bíceps. Es un pulso que a mí me cuesta bastante encontrar. Así que no, esta vez no soy un buen ejemplo. El pulso radial. El pulso radial es el clásico de tomar la frecuencia cardíaca. Este se localiza en la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón flexor radial y la apófisis estiloides. O sea, por esta zona. Lo palpamos con los 2 dedos y lo vamos a sentir muy rápido. Muy rápido, sí. Es muy fácil de palpar. El pulso femoral ya es un pulso que es ya de miembro inferior, se podría decir, y se palpa bajo el pliegue inguinal. Este pulso se usa más en pacientes que tienen vasoconstricción. ¿Por qué? Porque al ser una arteria de miembro inferior es una arteria mucho más gruesa y mucho más grande. Entonces corre un mayor flujo. Entonces un paciente que tiene vasoconstricción va a ser mucho más difícil sentirle la frecuencia cardíaca en arterias, por ejemplo, de miembro superior, que tal vez sean más delgadas, mientras que la del pulso femoral es mucho más gruesa, entonces es más fácil de sentirla. Es una tomada de frecuencia cardíaca que yo encuentro más o menos invasiva, así que siempre explicarle al paciente lo que vamos a hacer y pedirle permiso y respetar su espacio. El otro pulso del miembro inferior es el pulso popliteo, que se siente en la cara posterior de la rodilla, en la fosa poplitea. Este se usa en pacientes que tienen alteraciones en el miembro inferior para valorar la cantidad de flujo que está yendo hacia estas extremidades. Por ejemplo, un paciente que tiene una trombosis y justo tiene un trombo en la pierna, podemos tomarle el pulso popliteo para sentir si está fluyendo sangre o no a esta zona. El pulso del tibial posterior, que se palpa la arteria tibial, que se palpa detrás del malero interno.
Este se usa también para ver que si hay una alteración muy grande entre el flujo de las extremidades superiores y las inferiores es porque hay un problema y tenemos que verlo, hay una alteración del flujo. Y el último es el pulsopedio, que se palpa en la arteria dorsal del pie al tendón extensor del ortejo mayor. Este también se usa por lo mismo de los anteriores. La frecuencia cardíaca se tiene que tomar en un minuto, siempre en un minuto, porque no podemos decir como ya lo voy a tomar en 30 segundos y después lo voy a multiplicar en 2, porque puede ser que justo después los siguientes 30 segundos que no las tomaste a tu paciente le dé una arritmia o le dé una bradirritmia y su pulso sea totalmente distinto. Puede tener una alteración en la frecuencia cardíaca y tú no la sentiste porque te quisiste saltar los 30 segundos. Entonces, lo ideal es siempre tomarla en un minuto. Siempre, 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 siempre. Y si ya la tomaste en un minuto, las siguientes evaluaciones que vas a hacer también las tienes que tomar en un minuto, porque ese fue el tiempo que la tomaste y siempre tiene que ser así, con todos los signos vitales. Si la tomas en un cierto tiempo, la tienes que medir para siempre en ese tiempo. Y lo ideal es que siempre sea un minuto por lo mismo, porque un minuto es largo. Entonces pueden haber alteraciones durante ese minuto. Entonces la frecuencia cardíaca normal entre las personas de 10 a 60 años va entre los 60 a los 100 latidos por minuto, mientras que en los pacientes pediátricos es mayor. ¿Y por qué es mayor? Por algo súper obvio. Su corazón es mucho más pequeño. Entonces tiene entonces este corazón expulsa un menor volumen sanguíneo también. Entonces si en un puro latido, digamos que un paciente adulto expulsa 4 litros de sangre a todo el cuerpo, un paciente pediátrico expulsa 1,5. Entonces para compensar todo eso, que expulsa tan poco, tiene que contraerse muchas más veces, expulsar muchas más veces. Entonces por eso la frecuencia cardíaca en los pediátricos es mucho mayor que en los adultos. Entonces las variaciones patológicas que podría tener la frecuencia cardíaca son la taquirritmia, que sería cuando la frecuencia supera los 100 latidos por minuto en un adulto, y la bradirritmia, que sería lo contrario, cuando la frecuencia es más baja de 60 latidos por minuto. Entonces el procedimiento sería poner al paciente en la zona que vamos a palpar en un lugar plano y vamos a tomar el pulso radial. Ojalá que el paciente esté sentado y que el antebrazo esté apoyado en una mesa. Y nosotros con nuestro dedo medio y el índice vamos a palpar la zona. No solamente hay que tener en cuenta la cantidad de latidos que se hace, sino que también el ritmo que tienen estos. Porque puede ser que tengamos 80 latidos a un ritmo constante, o puede ser que tengamos 2 latidos, un paso, 3 latidos, un tiempo y así. Entonces también hay que tener en cuenta el ritmo que tienen estos latidos. Entonces la frecuencia respiratoria es la cantidad de inspiraciones que hacemos en un minuto. Esto también se toma en un minuto por la misma razón de la frecuencia cardíaca, porque puede ser que el paciente tenga una bradipnea o una taquipnea o hasta puede llegar a tener una apnea. La frecuencia respiratoria normal en adultos va entre los 12 a 20 inspiraciones por minuto y en adultos mayores va entre los 12 a 22. Y los niños, entre más pequeños niños, mayor cantidad de inspiraciones hacen en un minuto. Por lo mismo anterior, sus pulmones son más chiquititos, entonces toman menos volumen y para compensar esto respiran más veces, inspiran más veces. Y por ejemplo, un niño, no sé, de meses puede tener hasta una frecuencia respiratoria de 30 y eso es normal. La frecuencia respiratoria se mide en reposo. Lo ideal es no decirle al paciente como le voy a medir la frecuencia respiratoria, así que respire normalmente, porque eso va a alterar todo su patrón respiratorio. Entonces, una forma de hacer esto eficiente es estar tomando la frecuencia cardíaca y ir también midiéndole cuántas veces el paciente va inspirando. Esto se ve fácilmente al ver cómo se mueve el pecho o el estómago. Es por eso que si es posible, lo ideal sería que esto lo hiciera el paciente sin polera.
Así que le preguntamos al paciente, ¿se puede quitar su polera? Y como se tiene que hacer en reposo, puede ser en una silla o puede ser acostado. Y en los pacientes pediátricos eh, a veces se hace hasta durmiendo. Ahora, las alteraciones patológicas que puede tener la frecuencia respiratoria es la bradipnea, una disminución del ritmo respiratorio, que serían menos de 12 respiraciones en un adulto, menos de 20 en un escolar y menos de 30 en un lactante. La taquipnea, al contrario, serían muchas respiraciones, que serían más de 20 en un adulto, más de 30 en un escolar y más de 50 en un lactante, y además es una respiración superficial y rápida. Entonces, una fácil forma de darnos cuenta es que el paciente está respirando superficialmente. Y la apnea, que es la ausencia de movimiento respiratorio, o sea, el paciente deja de respirar. Ahora, la presión arterial es la presión ejercida por la sangre contra la pared de las arterias y depende del débito sistólico, que es el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, la distensibilidad de la aorta y de las grandes arterias, quiere decir como qué tanto las arterias se pueden como expandir, la resistencia vascular periférica y la volemia, que es el volumen de sangre dentro del sistema arterial. La presión se puede medir mediante dos métodos, que sería el método palpatorio y el método auscultatorio, los que voy a mostrar en el próximo video. La presión arterial es un signo vital muy importante porque, como dije anteriormente, si un paciente tiene la presión arterial muy baja, al deambular por primera vez se puede desmayar, se puede caer, se le puede como nublar la vista porque no le está llegando la sangre a los órganos que debería. Al contrario, si la presión arterial es muy alta, es tan alta la presión que podría dañar algunos órganos o podría dañar los mismos vasos, y como los vasos están dañados se podrían llegar hasta a producir derrames, accidentes cerebrovasculares, se podrían producir paros cardíacos y todo eso por la presión arterial. Entonces siempre hay que medirla y ver si está muy alta o si está muy baja. Es un signo muy importante. Una presión normal es una presión diastólica de 80 y una presión sistólica de 120. Y después, si va aumentando, va haciendo prehipertensión, después hipertensión estadio 1 y después estadio 2. Hay distintas formas de tomar la presión. Una de esas puede ser mediante esos aparatos que toman la presión automático. Y la otra, que es la que usamos nosotros, que es como la manual, la clásica, es tomarla mediante un esfingomanómetro. Es una palabra larga, me cuesta. Y un fonendoscopio. Los instrumentos que miden la presión automáticamente tienen como un esfingomanómetro incluido y son como digitales, tienen una pantalla y dicen al tiro cuál es la presión diastólica y sistólica. Algunos dicen hasta la frecuencia cardíaca que tienen. Entonces, al tomar la presión arterial hay que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo el paciente tiene que estar sentado, tiene que estar con su brazo que le vamos a tomar, tiene que ser el brazo que no sea su brazo dominante, tiene que estar a la altura del corazón, su antebrazo como con el codo, esta parte de aquí. No tiene que tener ninguna pulsera ni nada en la muñeca, debe estar relajado, debe estar tranquilo el paciente, debe tener ambos pies en el suelo, ambos pies tienen que estar tocando el suelo y el manguito se pone entre el hombro y el codo, se pone como 2 centímetros o 2 dedos, un dedo, arriba del pliegue del codo. Y ahí vamos aumentando la presión hasta que con el esfingo dejemos de sentir como el latido del paciente y de ahí aumentamos 30 miligramos más como para hacerle presión al vaso y después vamos bajando paulatinamente. Ojalá que con un buen ritmo. Al principio cuesta como agarrar bien el ritmo. A veces uno baja muy rápido, otras veces baja muy lento. Yo bajaba muy lento antes, pero después con la práctica uno va agarrando como el ritmo y va bajando paulatinamente. Y va soltando lentito, 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 lentito. Y cuando se siente el primer sonido, significa que esa es la sistólica. Eso también lo podemos ver en el medidor que tiene el esfingo, que nos va a decir que cuando llegue a la sistólica va a ser así. Entonces ahí decimos como, ya, ahí está la sistólica. Escuchamos un sonido y más encima el medidor del esfingo está haciendo así. Y ahí vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, hasta que dejemos de escuchar el último sonido y ese
es la diastólica. Esto obviamente lo voy a explicar en el otro video, ya que son varias cosas y varios factores más que son importantes y que prefiero desarrollarlos bien. El otro signo es la saturación de oxígeno. Y esta es la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestra sangre arterial. Esta la podemos medir mediante un aparato como el oxímetro, el cual mide la oxihemoglobina, que es la hemoglobina ya unida al oxígeno y que es la que le da el color rojo a la sangre. Y también permite medir otro signo que es la frecuencia cardíaca. Este aparato nos da una estimación de la saturación de oxígeno. Es muy importante saber cuánta es la cantidad de oxígeno que tiene en la sangre de nuestro paciente, porque si no tiene oxígeno en la sangre significa que no le está llegando sangre a los tejidos del paciente y se van a terminar muriendo, porque con el tipo de tejido va a haber una cantidad de tiempo que puede resistir sin oxígeno. Y hay tejidos que pueden durar más o menos sin oxígeno, pero por ejemplo si llega de llegar oxígeno al cerebro, ya es algo peligroso. Por eso hay que estar constantemente viendo cuánto oxígeno tiene el paciente en la sangre. Y esto lo podemos hacer mediante el oxímetro, que es, como ven, súper práctico, súper chiquitito. Y por eso es tan útil, porque es muy práctico, lo podemos llevar en el bolsillo. Este es como el oxímetro más común, que es como el oxímetro de dedo. Pero hay distintos tipos de oxímetros, ya que se pueden medir en distintas partes. En el lóbulo de la oreja, en el tabique nasal, en las plantas de los pies, los neonatos se usan, también en las palmas de las manos. El oxímetro funciona mediante como un haz de luz. Pasa como una luz, como un láser, no sé. Pero es una luz la que atraviesa los tejidos y esa es la que nos da la medición de cuánto oxígeno tenemos en la sangre. Es como lo mismo que hacen las pulseras inteligentes. Si alguno tiene una, puede dar la vuelta y puede darse cuenta que tienen una luz verde o un distinto color de luz según la marca que estén usando. Pero la mayoría es verde y esto hace lo mismo. Ese haz de luz atraviesa y permite ver cuánta es la cantidad o estimar cuánta es la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre. Entonces, por eso, factores que pueden producir mediciones erróneas son esmalte de uña, ya que no permite que la luz pase, piel muy oscura, por lo mismo, luz ambiental muy intensa, porque como hay mucha luz, no permite que distinga cuál luz es de cuál. Y otras serían como la hipoperfusión tisular, porque ¿cómo va a medir la sangre si no hay sangre? Hemoglobina disfuncional también, la anemia y lo mismo por la vasoconstricción. Entonces muy fácil la medición, la ponemos en el dedo. Como es tan práctico, podemos tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y mientras hacemos eso le podemos poner en el dedo a nuestro paciente el oxímetro y solamente es ponerlo y encenderlo. Lamentablemente el mío no tiene pilas pero aquí sí se puede ver bien. Ahí, acá arriba muestra la saturación y acá abajo vamos a mostrar la frecuencia cardíaca. Un instrumento como muy accesible, o uno se puede comprar uno por 20.000 pesos y llevarlo a todos lados y sirve de mucho. Y ahora, ¿cuáles son los valores normales de la oximetría? O sea, de la saturación de oxígeno. Tiene que tener en valores normales en una saturación de oxígeno en adultos entre 95 y 99. Arriba del 95 está bien, está excelente. Pero abajo del 90 ya hay hipoxemia. ¿Por qué pasa esto? Porque la presión arterial de oxígeno al 90% de saturación es igual a 60 miligramos de mercurio. Lo que es muy bajo. Porque si lo comparamos con el 100% de la saturación, tenemos una presión arterial de oxígeno de 677 miligramos de mercurio. Y entre 60 y 677 es cientos de número de diferencia. Aunque si comparamos una saturación del 95%, esta nos da una presión arterial de 80 más, que es como lo normal o lo mínimo que uno debería tener. Entre el 90 y el 100% hay un cambio muy muy grande. O sea, lo ideal es que el paciente siempre esté saturando en el 95%, que son los 80 miligramos de mercurio. Algunas personas dicen que la hipoxemia comienza desde el 93 y otras desde el 90. 90 es como lo más correcto, porque de ahí para abajo nuestro paciente sí o sí está hipoxémico, sí o sí. Yo el 93 lo considero como según los factores. Lo veo más como
como un tener ojo, así como ya el paciente está en 93, puede mejorar o puede estar, ¿cómo se llama esto? Bajando mucho, entonces como para estar atento. Si el paciente está en 93, hay que estar atento y hay que estar constantemente midiéndoselo, ya que ahí puede o estar aumentando o estar disminuyendo. Pero sí o sí, si tiene bajo de 90, es que nuestro paciente está hipoxémico. Hola Benjamín, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien. Benjamín, voy a medirte tus signos vitales. Para eso necesito que te saques las poleras. ¿Puedes hacerlo? No, amigo, hace mucho frío. Ya, no hay ningún problema. ¿Puedes acercarte más a la mesa? Ya, Benjamín. Lo primero que voy a hacer, voy a medir la saturación que tienes de oxígeno en tu sangre, ¿ok? Pásame un dedito. Eso. Ya. Y también te voy a tomar la frecuencia cardíaca. De vuelta, ¿no? Todo esto tiene que ser por 1 minuto, así que lo voy a ver con mi reloj. ¿Ya? 1 minuto. Tú tienes que estar tranquilo, no hables, respirar normalmente. Este va a ser 1 minuto de silencio. Ya, Benjamín, ahora voy a ver cuánta saturación tienes. Tienes 95%, así que estás muy bien. Y tienes una frecuencia cardíaca de 70, así que estás bien. Tu frecuencia respiratoria es de 15, así que está bien para tu edad. Y lo que voy a hacer ahora, voy a tomarte la presión. ¿Ya? ¿Cuál es tu brazo dominante? El derecho. Ya, entonces vamos a hacerlo con la izquierda. Entonces para eso necesito que pongas tu bracito así. Ahí, no tan estirado. Ahí. Voy a subirte la manga. Los pies tienen que estar ambos apoyados en el piso. Y te voy a poner esto. Pongo el bracito acá adentro. Ahí. Excelente. Bien, para ver. Una manita. Ahí. Y ahora nos vamos a quedar en silencio por un ratito, que yo te voy a tomar la presión. ¿Ok? 110,80. Está muy bien, Benjamín. Eres un niño muy sano. Qué bueno. Y esos han sido los signos vitales. Son muy importantes y hay que estar evaluándolos constantemente, ya que un paciente puede cambiar de un momento a otro. Entonces siempre hay que evaluarlo antes de la evaluación, después de la evaluación, ya que en ese lapso puede estar al comienzo súper bien, pero después de hacerle ejercicio, después de hacerle tratamiento, pueden hacer que se haya descompensado y que hayan cambiado los valores. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta y ojalá siempre medirlo. Así que espero que este video te haya servido de mucho. Cualquier duda que tengas, me la dejas en los comentarios.
y nos vemos una próxima vez. Adiós.